Clave genética 63. Sucidi, la verdad. Su don, el cuestionamiento. Su sombra, la duda. Alcanzar la fuente. Su par programado es la clave genética 64. Pertenece al anillo codónico de la divinidad, junto con la clave 22, la 36 y la 37. Su fisiología, la glándula pineal, y su aminoácido, la prolina. La sombra de la clave 63, la duda, el paradójico poder de la duda. Al llegar a la clave genética 63, en realidad alcanzaste el final de los 64 arquetipos genéticos. En la historia mística de la evolución, los arquetipos 63 y 64 marcan el epílogo, el texto cósmico que nos da un cierto sentido de completitud. Esta completitud, sin embargo, no es sinónimo de cierre. El I Ching y las claves genéticas forman una infinita banda de Moebius que se propaga sin fin en arcos cada vez más expansivos. El I Ching original, tal y como ha sido transcrito, es una secuencia que comienza con el número 1 y termina con el 64. Sin embargo, hay muchas secuencias, tantas como combinaciones numerológicas. Tu propia secuencia evolutiva es totalmente única para vos y no se va a repetir en ningún otro ser. Esta es la gran paradoja de las claves genéticas. Se trata de una enciclopedia digital de conciencia a la que solo se puede acceder y solo se puede activar por un método totalmente análogo y casual. La secuencia tradicional se sostiene sobre dos polaridades. Al comienzo, la clave 1 y la clave 2, y los arquetipos 63 y 64 al final. Estos 4 arquetipos tienen gran importancia, tanto a nivel genético como matemático. La latente configuración matemática del I Ching ha sido ampliamente discutida por las grandes mentes lógicas. El famoso filósofo y matemático del siglo XVII, Gottfried von Leibniz, encontró la confirmación en el I Ching para la invención de las matemáticas binarias, la base de toda arquitectura moderna computacional. Es el código esencial de los 64 arquetipos genéticos que se encuentra en la raíz de nuestro ADN y en todos los programas de computación. Un indicador de cuán profundos y reales son estos 64 códigos de conciencia. La polaridad que forman las claves 63 y 64 contiene paradojas que igual pueden resultar maravillosas o frustrantes para la mente humana. La relación entre los dones y las claves genéticas 63 y 64 es la correspondencia entre la lógica y la imaginación, o dicho de otro modo, entre tu hemisferio cerebral izquierdo y tu hemisferio cerebral derecho. Como vamos a ver, ambos están tan interconectados que no se pueden separar. De Einstein procede esta célebre afirmación: la imaginación es más importante que el conocimiento. De hecho,
Las leyes de la lógica dependen completamente de una premisa ilógica, la noción de infinito. El infinito es una imposibilidad desde el punto de vista lógico, de tal modo que el cerebro humano se ha diseñado para conceptualizar esa paradoja. En la baja vibración de la sombra, estas dos claves genéticas, la 63 y la 64, provocan dos estados conocidos, respectivamente, como duda y confusión. La duda nace al perder el contacto con tu capacidad imaginativa, mientras que la confusión aparece en escena cuando te apoyas con demasiada insistencia en la lógica. Si damos la vuelta a estos dos conceptos, podríamos afirmar fácilmente que la duda es el fundamento de la lógica, mientras que la confusión es terreno fértil para la imaginación. La sombra de la duda de la clave genética 63 representa un gran interrogante dentro del cableado del cerebro humano. El cerebro lógico humano se ha diseñado para ver las cosas en términos de mecánicas repetitivas, y esa habilidad ha sido un ingrediente clave en la evolución humana. Al desarrollarse la función cognitiva de nuestros cerebros, los primeros humanos comenzaron a descubrir esquemas cada vez más efectivos que aseguraban su supervivencia. Hoy hemos alcanzado una eficiencia tal en el uso de nuestras herramientas que incluso podemos leer los patrones lógicos cableados en nuestro ADN. La duda puede, por lo tanto, ser un impulso positivo en los futuros senderos de la evolución. Sin embargo, el problema de la duda es que no desaparece. La duda se asienta en las profundidades de los circuitos neurológicos de cada cerebro humano, donde causa una enorme presión inconsciente. Si la observamos, nos vamos a dar cuenta de que no es más que la palabra con la que los humanos solemos nombrar a esa constante presión mental. Aunque la presión se comporte de modo diferente en cada humano, lo común, en todos los casos, es que nos induce a intentar poner fin a esa presión. Los humanos no podemos aceptar fácilmente esta sensación interminable de inestabilidad en las profundidades de nuestra mente. Para la mayoría, la necesidad de certezas mentales termina con la adquisición de una serie de creencias o valores que colocamos como barrera para evitar entrar de lleno en la duda interior en que vive nuestra mente. La duda es el comienzo y el fin del viaje humano. Soporta sobre sí las frecuencias del don del cuestionamiento, el cual nos conduce al descubrimiento del sí y de la verdad, la respuesta final a todas las dudas. Sin embargo, la ruta para atravesar el don del cuestionamiento quizás no te lleve en la dirección que podrías esperar. La resolución final de la lógica está fuera del dominio de la lógica. En este sentido, la verdad llega como una iluminación desde el CD64 y no como una respuesta. Nuestro acertijo no es más que una cuestión de circuito evolucionario. Nuestros cerebros han evolucionado para intentar encontrar una solución de alivio a la presión interna, pero en algún aspecto la naturaleza nos estafó, porque no hay respuesta para nuestra duda. Al mismo tiempo,
Nuestros intentos por terminar con la ansiedad mental han forzado al cerebro a evolucionar incluso más allá. Así es como la ansiedad se pone al servicio de la evolución. El otro aspecto importante de la duda es que, aunque sea impersonal, los humanos la personalizamos. Si la duda sirve genuinamente como cuestionamiento, entonces se transforma en un hecho creativo. Pero si se torna personal o se internaliza, puede resultar decididamente destructiva. Si no usas tu mente de un modo creativo, la presión va a convertirse en una proyección sobre otra persona o cosa allá afuera, o se va a enfocar hacia adentro, convirtiéndose en la duda sobre uno mismo. La falta de confianza en uno mismo socava la confianza del individuo en su inherente capacidad creativa. La duda pertenece al colectivo. Los individuos necesitan entender la falta de confianza en sí mismos como una baja frecuencia perteneciente al campo del condicionamiento colectivo, que presiona a todos los seres humanos a evolucionar hacia niveles superiores de servicio a la totalidad. Cuando estás inmerso en la duda agónica por inseguridad, tenés que capear el temporal. Lo mejor que puedes hacer con la falta de confianza es compartirlas con otros. Al hacerlo, vas a poder abrazarla y permitir que te abandone. Lo peor que puedes hacer durante un periodo de falta de confianza es forzar o adelantar una acción. Si el individuo sucumbe a la presión de la duda, la dirección que va a tomar es la sombra de esta clave genética, que consiste en reprimir la duda con el dogma y la opinión. Hacer la sombra de esta clave 63 la base del pensamiento científico, se puede utilizar para construir realidades con una falsa lógica que den a la mente respuestas precisas sobre un determinado aspecto de la duda. Cuando la mente lógica se acostumbra a no dudar, también deja de evolucionar. Sin la duda, la mente lógica es inherentemente poco saludable porque corta el circuito de su propia naturaleza, que es la de mantenerse haciendo preguntas. Como se dijo más arriba, cuando la lógica se mueve periféricamente hacia el otro extremo de lo que puede ser conocido, se encuentra con una paradoja. Podemos ver esta realidad en la esfera de la matemática, la filosofía o la física cuántica. La lógica humana no está diseñada para tener la certeza de nada, excepto de la paradoja. La paradoja sucede en la frecuencia de la sombra y por lo tanto tendrá que ser lógicamente falsa. La belleza de la lógica estriba en que es per se una gran paradoja. Busca acabar con la duda, pero no se puede satisfacer con una única respuesta. La única respuesta satisfactoria es la que desafía la lógica. En la frecuencia de la sombra, todas las mentes humanas quieren certeza, y si no la pueden encontrar, la fabrican. De este miedo humano a la inseguridad han surgido todos los dogmas y sistemas rígidos. Cualquier persona o cosa que pretenda acabar con tu incertidumbre sirviéndose de significados externos te está vendiendo algo falso. Este tipo de gente o de sistemas son en realidad un peligro potencial para vos. La duda no es el enemigo. Tu miedo a dudar
merece ser reconocido y abrazado, porque cuanto más profundamente puedas abrazar la incertidumbre, más cerca vas a estar de la trascendencia. Naturaleza represiva, insegura. Cuando se reprime la duda, nos ahogamos por falta de confianza en nosotros mismos. La falta de confianza se funda en la comparación y nos va a dejar de molestar en cuanto comencemos a mirarla como un simple condicionamiento mental. La falta de confianza en uno mismo se vuelve destructiva solo cuando nos identificamos con ella y nos creemos su propaganda. Si la dejamos a sus anchas, la inseguridad se va a destruir a sí misma. Si creemos en nuestras dudas totalmente, vamos a dudar hasta de nuestra falta de confianza. He aquí el poder paradójico de la duda, percibida como una fuerza evolutiva. Sin embargo, para la mayoría de la gente, la duda en uno mismo se convierte en un proceso inacabado. Sucumbimos a nuestro miedo y lo arreglamos a una cierta frecuencia. Cuando esto sucede, la falta de confianza se convierte en ansiedad y nos devora. Esa ansiedad nos crea problemas constantemente y tiene variados efectos sobre nuestra salud y nuestro bienestar. Llega incluso a afectar el ámbito de nuestros sueños y no nos permite dormir adecuadamente, a no ser que nuestra conciencia se desidentifique de esos patrones mentales. Vamos a entrar en un mundo terrible en el que nada de lo que hagamos o digamos será nunca lo suficientemente bueno. Naturaleza reactiva, sospechosa. Cuando la sombra 63 se expresa de modo reactivo, se proyecta sobre el mundo y se convierte en la sospecha. Este tipo de manifestación de la duda está basada en la falta de confianza, pero se transforma en rabia y se proyecta sobre otros. La forma más común de sospecha la volcamos sobre los seres más cercanos. Bajo el dominio de esta sombra, proyectamos nuestras dudas sobre nuestros compañeros, esposos, jefes o sobre nuestros hijos. Cada vez que convertimos en personales las dudas que pasan por nuestra cabeza, nos embarcamos en una ola de destrucción que se retroalimenta a sí misma. Los demás responden a nuestras sospechas, o bien de modo vehemente, o bien defensivo, lo que aumenta aún más la duda sobre ellos. Así es como aparece la lógica para probar que nuestras dudas sobre otros son ciertas. Es el clásico y típico sistema de retroalimentación en muchas relaciones que se podría evitar fácilmente si los individuos dejaran de querer apropiarse de las dudas o si las proyectaran sobre la sociedad de un modo creativo, es decir, exploratorio. El don de la clave genética 63, el cuestionamiento, la escalera del autocuestionamiento. La energía de la duda, conducida adecuadamente, se convierte en el don del cuestionamiento. Cuestionar significa permanecer abierto sin encontrar una respuesta definitiva a la vida. Todo puro cuestionamiento es de gran servicio a la humanidad. Inevitablemente desbloquea muchos de los secretos de la naturaleza, gracias a un minucioso examen del más mínimo detalle de la vida. El propósito real de la duda consiste en servir al bien supremo de manera impersonal
Si uno tiene una arraigada tendencia genética a dudar o a preguntar, está determinado por su diseño a mejorar la calidad de vida y de sus relaciones, canalizando la duda más allá de su vida personal hacia el servicio de algo mayor. El don 63 tiene que ver con la ascensión a través de niveles y estadios. La lógica opera continuamente en este sentido. La presión continua de la duda alimenta el espíritu de la pregunta, del cuestionamiento, lo que nos guía hacia niveles de comprensión cada vez más profundos. Sin embargo, cuanto más hondamente penetras en algo, más complejo se vuelve. Así que lo tenés que tomar sorbo a sorbo, ya se trate de una teoría científica o de una construcción de ingeniería, sabiendo que es de vital importancia aprender del propio proceso. Conforme vayas subiendo por la escalera de las frecuencias, la naturaleza de tu cuestionamiento va a cambiar. Puedes comenzar a preguntarte por algún aspecto del mundo que te rodea. Puede ser alguna cosa que quieras comprender de verdad, o puede ser algo que desees cambiar o mejorar en el mundo. No hay una regla de oro para los cuestionamientos. Si cuestionas una cosa intensamente, vas a llegar a la revelación de que estás ligado como observador a ese algo. Este descubrimiento anuncia el comienzo del fin de la aproximación lógica, ya que significa la muerte de tu capacidad para valorar la vida objetivamente. A niveles de frecuencias superiores, comenzás a entrar en los dominios holísticos de la síntesis, en los cuales todos los fenómenos están afectándose los unos a los otros. Este nuevo mundo cuántico te empuja, por lo tanto, hacia un territorio de subjetividad aún mayor, el de tu ser interior. En un determinado momento, el don del cuestionamiento incluso podría abandonarte para siempre. La clave genética 63 es una de las 4, junto con la 36, la 37 y la 22, que constituyen el grupo genético de nuestro ADN, conocido como anillo de la divinidad. Por su conexión con la más grande o más importante de todas las claves genéticas, la 22, este anillo codónico tiene mucho más que ver con la transformación de la conciencia humana que con el sufrimiento. La clave 63 desempeña un papel central en este asunto, porque es tu divina duda la que te conduce hacia el camino espiritual. Cuanto más profundamente descubrís la duda dentro de vos, te haces más consciente de que la duda también está presente en otros seres humanos, lo que te lleva hacia la gran verdad. Todos los seres humanos son iguales ante este sufrimiento. El don de la igualdad, la clave 37. La duda nos hace humanos, el don de la humanidad, lo que nos confiere una cierta gracia, el don 22, en relación con cómo nos tratamos los unos a los otros. Cuando comenzás a cuestionarte tu propia naturaleza y tu propósito seria y profundamente, entras en el camino espiritual más significativo de todos los tiempos, conocido en Oriente como el camino del yoga. El yoga es, básicamente, un camino progresivo para refinar tu esencia física y espiritual hasta un nivel tal que alcanzas la liberación o realización espiritual. Es el sistema de internalizar tu fuerza vital
hasta alcanzar frecuencias cada vez más elevadas. Muchos sistemas de yoga diferentes se han desarrollado y adaptado a las también diferentes culturas de todo el mundo. Algunos hacen hincapié en el cuerpo físico, otros alimentan el camino de la meditación o de la oración, y otros basan su existencia en la idea de servicio. Lo común a todos estos sistemas de yoga es la progresión secuencial del proceso, en virtud de la cual, partiendo de una frecuencia de baja vibración, podés alcanzar un nivel superior. El don del cuestionamiento es justo el que te apremia para comprender todos los estadios del camino. Incluso en estos elevados estadios de conciencia, la duda primigenia que te ha acompañado obstinadamente desde el comienzo permanecerá. Se trata de la duda sobre tu propia existencia. En nuestro interior queremos saber quién y qué somos realmente. Para la mayoría de la gente que funciona en las frecuencias más bajas, esta cuestión existe solamente como un germen. Sin embargo, cuanto más elevado sea tu estado de conciencia, más poseído vas a estar por este interrogante que colma todo tu interior. El cuestionamiento, por lo tanto, te lleva a nuevos niveles de conciencia y realización, durante algunos de los cuales podrías experimentar extraños fenómenos internos. Sin embargo, durante todo este tiempo vas a estar operando todavía en el nivel del don 63, porque te da la sensación de que estás yendo hacia algún lugar o evolucionando desde un estadio a otro. Incluso en este nivel de frecuencias aún estás operando con las bases del cuestionamiento lógico, del pensamiento. Pero, y este es el gran pero de toda la creación, toda la lógica, por su propia naturaleza, se debe anular a sí misma en algún momento. Todos los caminos del yoga conducen en una sola dirección, a su propia némesis, hacia el Tantra o camino de la rendición. El par programado que forman las claves genéticas 63 y 64 representa los caminos del yoga y del Tantra respectivamente. Mientras que el Tantra es un camino basado en la aceptación de lo que es, el yoga es el camino de la duda, porque aprovecha el gran espíritu humano del cuestionamiento. En el camino del yoga, la técnica es algo central. Desde el comienzo se asume que hay una grieta, una fisura en los seres humanos y que la única tarea del yoga consiste en cerrarla. Esto es lo que significa la palabra yoga: unir. Todos los grandes sistemas te permiten a los seres humanos alcanzar progresivamente estadios más elevados de conciencia, nacieron del yoga. Debido a que la mente humana está más cómoda con los conceptos de la progresión lógica temporal, este tipo de caminos han atraído a los buscadores y cuestionadores hacia la verdad, el más misterioso y paradójico de todos los siddhis. El siddhi de la clave genética 63. La verdad. La verdad está en cada paso del camino. El don del cuestionamiento, simbolizado por el camino del yoga, tiene una gran sorpresa preparada para sus amantes.
en el libro original del I Ching chino. Estos dos hexagramas se corresponden con el 63 y 64 y tienen dos nombres reveladores. El 63 se llama después del final, mientras que el 64 recibe el nombre de antes del final. Podría pensarse que estos nombres están equivocados, ya que el hexagrama 63 va antes del 64 en la secuencia original. Sin embargo, todos podemos descubrir al final del I Ching su paradoja, su poesía, y también probar un bocado de perplejidad. Estamos entrando en el territorio de la verdad con B corta mayúscula. Sin importar cuán elevada sea la conciencia de una persona o cuán avanzada esté en su disciplina yógica, hasta que no alcance este espacio psíquico, no se va a dar cuenta de la paradoja final que es la verdad. El único camino para alcanzar tal estado supone colocarse en una posición interna de rendición. Después de todos los esfuerzos y empeños por encontrar la verdad, vas a tener que llegar a ser uno con tu propia duda. Esta es la sorpresa del CD63, que la duda es verdad. Esta es una profunda rendición para tu espíritu cuestionador. Es el final del estado de fracaso y abatimiento. Si a la lógica se le permite campar a sus anchas, siempre se va a cancelar y se conquistará a sí misma. En este sentido, todo el yoga tiene que terminar necesariamente en tantra, lo que no niega en absoluto el valor del espíritu del cuestionamiento que empuja al buscador hacia la verdad. Todos los caminos masculinos han de terminar finalmente en el océano de lo femenino. Cuanto más se sigue la lógica, más misterioso y poético se vuelve el camino, hasta que alcanza el punto muerto, donde dicha lógica ya no puede ir más allá. La lógica y su pareja humana, la duda, están diseñadas para destruirse a sí mismas, llevándote a ti a observar con ellas. Cuando se confía en la duda a un nivel tan profundo, el que duda desaparece dentro de la duda misma, dejando paso solo a la verdad. Sin embargo, no hay un proceso secuencial para hacerlo. La verdad está ahí donde se encuentra la duda. Se trata simplemente de esperar a que la verdad te encuentre, como la perla surge dentro de la ostra. No es necesario renunciar a ella, simplemente esperar que ella te reconozca. Si seguís una secuencia, un camino lineal que termina en ese reconocimiento o iluminación, el camino mismo no estará relacionado con la iluminación, aunque lo parezca. La verdad se reconoce de muchas maneras. Con la otra cara de este CD64, la iluminación, se llega a la misma conclusión por un camino totalmente diferente, a través de la poética del azar. Si disfrutas del camino lógico de la progresión, entonces este es tu camino. En muchos aspectos, parece la ruta más segura para los seres humanos, ya que te da la sensación de que te podés preparar para la verdad. Son pocos los llamados a seguir el camino de la mano izquierda o del hemisferio derecho, donde no hay mapas o planos que seguir, sino el caos de la vida misma. El camino del yoga hacia la verdad
es un hermoso jardín iluminado en comparación con las junglas salvajes del CD64. La sombra 63, la duda, es un camino donde te podés quedar exhausto fácilmente. Como el Buda, tenés que estudiar, disciplinarte, escalar y ejercitarte para llegar a la cumbre, solo para darte cuenta de que las preguntas ya estaban ahí, incluso antes de que vos comenzaras. El CD de la verdad está en todos lados. No hay nada que no sea verdad. Lo que te sucede en cada momento, lo que sentís en cada momento, ya sea un delirio o algo incómodo, no es otra cosa que la verdad. La verdad es todo lo que hay. En el nivel de la sombra no hay más que verdad. Y lo mismo ocurre al nivel del don. La verdad es cada paso del camino. El libro de las 64 claves genéticas es un viaje yógico para cada una de las 64 claves arquetípicas de la conciencia humana, que incluyen presente, pasado y futuro. Es una exploración guiada por la duda, por la necesidad de cuestionar cada faceta de la existencia. En cada rincón y fisura de tu ADN está grabada la misma consigna: la precipitación del ser humano por entender su propia naturaleza. Además, desde el punto de vista de la verdad, este libro es un fracaso. No puede ser nada más que un fracaso. Todos los intentos por comprender están abocados al fracaso. Si lees todo y cada uno de los 64 CDs, vas a poder ver el hilo conductor de este fracaso. Cada CD encapsula la misma paradoja, enfocada desde un ángulo lingüístico ligeramente diferente. No hay respuestas a la duda. Solo existen los patrones e ilusiones del que mira en ellos. En cada estado y en cada palabra hay verdad. Darse cuenta de que todo es verdad se representa en el I Ching con el nombre de después del final y trae como consecuencia una total relajación de tu ser. La pregunta está más allá de la conclusión, porque el que cuestiona ha sido eliminado por la propia pregunta. El que dudaba ha entrado tanto en la cuestión, tan profundamente, que la pregunta ha tragado su conciencia. Todos los caminos de la verdad son, por lo tanto, una fabricación. Todas las técnicas, solo una distracción. Y todos los sistemas y conceptos son en el fondo inútiles. Estas son palabras que podrían entristecer al buscador, aquel que aún permanece identificado con su búsqueda. Pero hasta esto es verdad. No existe lo que algunos llaman verdad distorsionada o verdad oculta. La verdad está simplemente aquí y ahora, en cada momento, en cada estado de tu vida. Es eterna, imperecedera, pura, incorruptible y tan simple como hermosa. La verdad, en su expresión humana, es el más precioso y hermoso de todos los CDs por la enorme e ingente relajación que trae consigo. Es como descansar debajo de un árbol en un templado atardecer después de una caminata que duró todo el día. Miras al sol que se pone sobre el océano o al viento que mece las hojas a tus pies o al manantial que brota suavemente sobre las rocas surcadas por el tiempo.
con la verdad, el viaje interior, el intento de seguir la duda hasta su origen en las montañas y moradas más altas, ha llegado a su fin. Cada vez que descansas y dejas de atender a las preocupaciones, estás rozando los límites de recordar la verdad. Cuando sonreís o tomas una profunda respiración, estás llegando a la verdad. Cuando tu rostro pierde sus rasgos duros y se dulcifica, entonces estás recordando la verdad. La verdad es tu estado natural, tu hondo estado, sin complejidades ni quejas. Es un espacio a la deriva, una inmersión total en tu ser. Como vas a poder observar por el verdadero final de este libro que está escrito en tus genes, no hay necesidad de buscar significados y de preocuparse por la posibilidad de una respuesta. En una sencilla frase, la verdad es el eterno momento del universo.